pueden perder la vida, desaparecen del mapa. Entonces aparecen esos que se llaman margin calls, en esos casos, cuando hay pérdida de liquidez. El banco lo llama y le dice, che, vos no tenés colateral, pagame. Cuando trata de pagar, tiene que liquidar ciertos activos, muchas veces activos que son los buenos que tienen. Ese era el problema que tenía Brasil en ese momento, tenía el bond C, que era muy líquido en el mercado. Entonces cuando había un problema, en este caso en particular, les cae el valor de los activos rusos, como tenían que pagarle al banco, venden los brasileños. Y así como ustedes ven un contagio inmediato de Rusia que no tenía nada que ver con Brasil, con el mercado de esos bonos en Brasil, que le trae problemas, por supuesto. Entonces, bueno, para ver, no puedo entrar en detalle. El problema es que cuando eso pasa, las grandes firmas que antes se invertían, por ejemplo en América Latina, dejan de invertir porque ellos no pueden invertir. Pero eso lo saben muy pocos jugadores. El resto, ¿qué es lo que ve? Uy, mirá, hay un sudden stop, que es lo que le llamamos ahora. Ahí es donde aparece el concepto de sudden stop. Porque la gente dice, no le están, ahora, por ejemplo, le están prestando a la Argentina. Está mal, no sé qué pasa, pero... Y como nadie le presta a la Argentina, a mí también me conviene no prestarle a la Argentina. Primero porque no sé muy bien. Y después tengo que pensar yo, pero ¿será por la Argentina? Es un problema que lo estamos discutiendo hoy, ¿no? ¿Es un problema de la Argentina o es un problema del mercado? En este caso, luego que el mercado se queda sin liquidez, empieza esos margin calls. Poca gente lo sabe porque eso no se hace público. Entonces se ha dicho, todos hablan constantemente de que uno quiere un mercado laboral muy transparente y muy flexible. El mercado financiero no es nada transparente. Estos tipos, por buenas razones, están maximizando ganancias. Si no, les obligo a mostrarme cuál es la cartera que tienen, no te lo van a mostrar. Hoy día se está haciendo difícil que ellos puedan invertir. Eso es un poco el Dodd-Frank y la propuesta de Volcker fue por eso, pero esas ya son technicalities, digamos, ¿no? Pero en ese momento no se sabía, se hablaba así, parece que tiene un problema de margin call JP Morgan, o la otra grande que andaba por ahí. Pero la evidencia empírica yo no la podía encontrar, era así, chismento del mercado. ¿Y qué es lo que uno veía? Que se cortó el crédito a los emergentes, eso se veía. Entonces a lo mejor encontraron algo que no andaba. Entonces yo tengo un problema de lo que se llama en inglés signal extraction, de extraer información de una señal. ¿Qué me está diciendo eso? Y tengo esas dos hipótesis. Puede ser un problema de margin call, que es un problema fuera de los emergentes, puede ser un problema de los emergentes. Porque ese mercado se había desarrollado no hacía mucho. El mercado de emergentes se desarrolla luego que se arregla el problema con los Brady Bonds y todas esas cosas. Ahí es cuando aparece el mercado de emergentes, que estamos hablando a principios de los 90. Estas crisis en 1998 que estoy hablando. Entonces, es un mercado que nadie sabe muy bien cómo funciona, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces eso lleva a la posibilidad de que digan, bueno, ¿por qué va a caer JP Morgan? O sea, esta gente es muy especializada, debe ser que los emergentes invirtieron demasiado, ya es hora de un ajuste, y entonces yo no le presto, chao. Con esa información producimos una crisis de repente, particularmente si tienen un déficit de cuenta corriente grande, que era perfectamente natural porque ese mercado se había desarrollado, entonces ¿por qué no sacarle ventaja? Bla, bla, bla. Entonces ahí viene usted un mecanismo de contagio, que uno, en el modelo tradicional que uno trabaja en macro, ahí es el M, pero ni por casualidad lo ve, ¿no? No quiero entrar acá porque si no, por favor, la evidencia para América Latina, por ejemplo. Estas son condiciones financieras externas de los emergentes. Este es un promedio de todos los emergentes. Y ahí ven dos
dos líneas, una que es una sombra, la sombra es la cuenta corriente de los emergentes. Fíjense, particularmente en la crisis de Rusia, lo pueden ver, que es la última, esa de la que estábamos hablando ahora, y ven una cosa extraordinaria que pasa ahí, que tenía la cuenta corriente negativa y pega la vuelta y se vuelve positiva. Eran números negativos importantes, como 5% del producto. Y pega la vuelta. Y los que pegan la vuelta más fuerte es Asia. América Latina no llega a cero, pero Asia lo pega. Entonces, para darles así la sensación del ajustazo, que eso, que era un problema de deuda interna, ¿no?, de Rusia. Y el otro, la línea roja, que está medida del lado derecho, ¿sí?, en basis points, es el EPI. Entonces ven que cuando ocurre la crisis rusa, el ENVI estaba a menos de 500, promedio 400, y salta de 400 a 1500 más o menos, de un día para otro. El pánico, yo estaba en Buenos Aires en ese momento, en agosto, me acuerdo, del 98, y el pánico era increíble. El pánico se genera cuando uno no tiene idea cómo puede ser que pase eso. ¿De dónde vino? ¿Dónde está el relámpago? Y el relámpago tenía que ver con cosas que estaban pasando en el mercado financiero. Y fíjense cómo sube, y luego le lleva un montón de tiempo volver a la normalidad. Eso que ven ahí son más o menos 3-4 años. Es decir, algo, cosa que no sucedió para los emergentes en esta vuelta. Si veo para atrás la inversión, América Latina, los LAC 7 son los 7 más grandes de América Latina, que iba creciendo al 7,4%, una tasa muy alta para América Latina desde el principio de los 90. Cuando ocurre la crisis rusa, como si fuera una varita mágica, se vuelve negativa, -4. Después se recupera, de lo que pasa después con Lehman. Imagínense con eso el susto que tenía la gente cuando pasa Lehman. Ustedes extrapolan esto y dicen, bueno, si eso pasa en Estados Unidos, yo no sé, me voy a vivir a la luna. Yo no quiero estar acá en el mundo. Y no pasó todo lo contrario. Eso es maravilloso de esto, que nos sigue sorprendiendo por las malas y por las buenas. ¿Terminó esto? Y la tasa de crecimiento, que iba creciendo la región al 4%, que es la primera parte, y luego se aplana, de repente. Toda la región, el promedio, ¿no? Unos más, otros menos. Ahí es donde surge entonces el concepto de Sandstone, que no puedo entrar para decirles cómo entra simplemente. Porque hasta el momento lo que teníamos, el modelo que teníamos en mente es el Permanent Income Hypothesis. No sé cómo se dice en español, la mejor manera. La hipótesis de ingreso permanente, claro. Entonces, para que estas cosas pasen debería haber un cambio muy fuerte del ingreso permanente. Algo pasó, un terremoto, un huracán, no pasó nada de eso. Ni pasó en este caso en América Latina. No, venía de Rusia. En fin, imagínense. Entonces empezamos a pensar, bueno, acá de repente la cosa es más complicada. Y no quiero entrar en detalles, pero lo que uno cuando piensa estas cosas empieza a pensar, no habrá equilibrios múltiples. No habrá algo que hace que haya de un buen equilibrio un mal equilibrio. Entonces, esto está muy asociado con el concepto de equilibrios múltiples. Ahora, ustedes estudiaron ISLM, eso no sale. El ISLM está hecho para que haya un equilibrio. El equilibrio múltiple es algo que costó mucho que entre en macro. Muy curiosamente, ¿no? Aquellos que saben equilibrio general, desde el punto de vista matemático, saben que lo mejor
que uno puede decir es que en un modelo de equilibrio general donde se satisfacen todas las condiciones de convexidad, etc., puede haber más de un equilibrio. Pero no cualquier cantidad. Puede ser numerable, contable. Eso quiere decir, puede haber tantos equilibrios como números naturales, pero no más que eso. Y mientras que en macro, suponemos que hay uno, y seguimos más felices. Claro, necesitamos eso, porque si no, no podemos hablar con el policy maker, con el Banco Central y decirle, pues si yo le digo, mirá, puede pasar cualquier cosa, me dice gracias, no sé si me da un café y no me invita más. Entonces, para decir, las cosas tienen que hacer así, tienen que subir la tasa de interés, así, tengo que estar pensando que por lo menos un equilibrio es más o menos estable y que me estoy moviendo alrededor de eso, ¿no? Pero cuando uno tiene shock de esta naturaleza, de repente hay más de uno. Entonces, así surge el concepto de sudden stop, que nos llevó a definirlo de alguna manera. Yo creo mucho en estas cosas. Yo no soy econometrista. Me cuesta mucho hacerlo en el contexto del macro, porque tenemos muestras muy chicas, con muy poca capacidad de experimentación. Pero me siento mucho más cómodo mirando episodios importantes de macro. Es decir, entonces, este frenazo de capitales, yo le presto atención si es grande. Por eso dije, bueno, si es más de 2 standard deviations con respecto al pasado, una cosa muy empiricona que uno hace, pero si es tan grande como eso es bastante improbable y yo quiero mirar eso. Y además ese me interesa porque tengo mercados financieros incompletos, entonces no tengo seguro para cualquier estado de la naturaleza. ¿Y cómo voy con el tiempo? Bien, bueno. Entonces, probablemente voy a tener dificultades. Y ahí viene el problema de default y cosas así. Si me agarra una cosa grande, pues un pequeño ajuste no es nada, pero es como me agarra un huracán fuerte, entonces eso va a hacer daño. Entonces lo que hicimos fue definir el sudden stop. No voy a entrar acá, correspondería a esa parte media blancuja, está eso, y ahí tienen una desviación estándar, 2 desviaciones estándar. Entonces cuando ya cruza 2, ya es nuestra señal de que acá hay problema de sudden stop, y luego hacemos algún otro supuesto y creamos ese área. Entonces así vamos definiendo sudden stop. Entonces lo que hicimos es decir, bueno, ahí están los sudden stop, ¿qué los causa? Puedo encontrar factores que estén atrás del sudden stop. Y esa es la literatura en la que yo he trabajado con muchos coautores. Y en particular estudiamos en un trabajo bastante citado la probabilidad de que exista un sudden stop para un país si es que hay un episodio de sudden stop sistémico. Lo miramos así. Eso ya es cosa un poquito más técnica, elegimos hacerlo así porque siempre está el problema de causalidad en la macroeconometría, siempre la econometría en econometría, ¿no es cierto? Entonces eso nos ayuda a identificar el factor, a hacer el supuesto de que el shock viene de afuera. Al ser sistémico, uno se siente con más derecho a decir, eso tiene un elemento de afuera importante, ¿no? Y entonces lo que hacemos es estudiar la probabilidad de sudden stop condicional a que haya sido un episodio de ese estilo. Y no le voy a entrar a definir. Dar más detalles. Pero los factores que uno encuentra que son importantes es el déficit de cuenta corriente. De allí mi preocupación cuando miraba a la Argentina y veía que ya estaba en 5% antes del sacudón que acabamos de tener. El otro
tema es que se llama dolarización de pasivos, pero sino más en general un mismatch entre los activos y los pasivos, las deudas en dólares, por ejemplo, para firmas que invierten en pesos. Ese es otro problema. La integración internacional, no voy a entrar en eso, y la otra cosa es reservas internacionales bajas. Todo eso uno lo puede usar también para tratar de determinar criterios de cuál es la cantidad de reservas óptimas que debería tener un país, etc. Es decir, pero esos son los factores que identificamos. En el caso argentino presente, le decía, la cuenta corriente negativa, esos factores. Ahora, eso fue los emergentes. El 2008 viene con sus sorpresas también, que es lo que en inglés se llama la gran recesión, en vez de la gran depresión, que es la del 30 se llama, esto es la gran recesión, no es tan grande. Y bueno, esto viene con una destrucción masiva, esto es mucho más impactante, digamos, por la cantidad de liquidez que se destruye a nivel mundial y el temor de que se hubiera transformado en una crisis del 30, pero que hay una diferencia bien interesante acá, donde también uno puede aprender cosas. Y es, cuando ustedes comparan esta crisis, que empieza también, como les decía, por romper una promesa implícita de hacerle salvataje a los grandes bancos, ¿no? Pero cuando surge el problema, los bancos más poderosos del mundo, centrales, salen a tratar de paliar la situación. Aparecen los prestamistas de última instancia a nivel mundial. Cuando ocurrió los emergentes del 98, no pasó eso. Todo el mundo se quedó mirando. Y empezaron a intervenir en noviembre del 98, cuando la sangre llegó al río de los desarrollados. No es culpa de nadie, es el trabajo de estas instituciones, defender sus economías. Pero esto no, como había ocurrido, el epicentro estaba en Estados Unidos y en Europa, los bancos centrales salieron inmediatamente. Entonces es muy interesante, porque es como si uno tuviera ahí, hay dos episodios donde uno no tengo prestamistas de última instancia a nivel mundial y en el segundo sí. Entonces, y hay diferencias. Ayudó bastante, evitó eso, pero de todas maneras no fue suficiente. Ahora les voy a mostrar algunos datos. Pero tiene también enseñanza, tema para investigación infinito, porque antes de esta crisis, ¿por qué salen los bancos centrales como locos a poner liquidez en el mundo? Porque leyeron a Friedman's Words, el libraco ese impresionante de estos dos, Milton Friedman y su coautor, en el que ellos conjeturaban que la crisis del 30 se debió en gran medida a que la Fed no puso la liquidez necesaria y dejó caer el nivel de precios. El nivel de precios mayorista llegó a caer como 30% en Estados Unidos. Gran error, decían ellos. Hay que salir con toda la fuerza a evitar la deflación. Es lo que hicieron los bancos. Y la deflación medida por el CPI, por el nivel de precios al consumidor, no ocurrió. Pero la recesión ocurrió, sin llegar a los niveles de la depresión. Eso que es un arma perdida, que pasa por mi charla es tan excitante que creo que estoy removiendo. Hagamos de cuenta que es nada. Okay. Como la liquidez. Entonces también es muy interesante eso. Yo andaba con Bernal, que el otro día estábamos charlando, decía,
esto es para revisar, esa sabiduría que habíamos heredado durante el siglo XX, de pensar, no nos preocupemos por la deflación, por la depresión, por la crisis de esta naturaleza, porque ahora tenemos los instrumentos. Y hicimos todo lo posible, pero no se llegó. La crisis recién ahora se están empezando, Europa está llegando a los niveles que tenía antes, ¿no? Y Estados Unidos, si bien subió bastante, si uno mira en términos de trend, de tendencia, está muy abajo, ¿no? Sí, pero de todas maneras hizo diferencia tener prestamistas de última instancia. Esto no puedo entrar en detalle, es un trabajo que hizo Barclays midiendo la liquidez. Si ustedes ven cómo cae, es un total de cosas, cómo cae la liquidez, es como un 20%, cae de repente. Y luego se empieza a recuperar. La otra curva es esta. Estas son reservas internacionales. Bien interesante. Porque los países, cuando pasa esta crisis, se dan cuenta que es muy importante tener reservas, entonces los emergentes en particular. Y entonces empiezan a acumular reservas. ¿Qué es lo que hace eso? Las reservas son la liquidez. Cuando un banco central tiene esa liquidez, la saca al sector privado. Entonces, como se dice a veces en inglés, es un double whammy, pega dos veces. Cae la liquidez y los bancos centrales se vuelven más adversos al riesgo, risk averse. Entonces, la liquidez que le dejo al sector privado es aún menos. Pero claro, cada uno está actuando racionalmente, pero en un mundo donde no estoy en un first best. De repente empezar a hacer ese tipo de cosas recrudece la crisis, ¿no? Así que ahí ven la evidencia que todo el mundo cita de esa caída tan fuerte, y hay todo un debate ahora si realmente se ha recuperado esa liquidez o no. Perdón. Entonces, ¿qué hacen los bancos centrales? Hoy día todos sabemos lo que es la base, ¿no es cierto? El Banco Central nos ha hecho recordar lo que es la base. Miren la base de Estados Unidos, qué divertido lo que pasa. Al menos esto es, aunque dice lo que quiere decir es un billón. La base de Estados Unidos era $1 billón, chiquita con respecto a Estados Unidos, como también acá, ¿no? Pero lo que sucede es que lo interesante es cómo la base para arreglar el problema de la recesión, para evitar el problema de Friedman-Schwartz, pega un salto de 1 a 4 veces. Nosotros evaluamos 4 veces, ¿no? Ellos aumentan la oferta monetaria y que tienen deflación. No es una maravilla, es poético esto, no me digas. Uno no puede descansar un segundo que seguida la realidad lo trae uno. Dice, vos creías que entendías. Mira, aumento esto 4 veces y no tengo inflación, más bien tengo riesgo de deflación. Estados Unidos más o menos zafó la deflación, pero no Europa, no Japón, que hicieron lo mismo. Entonces, bueno, ahí, pero de todas maneras se ve cómo reacciona el Banco Central. Y acá tiene una medida parecida al ENVI, que es un poco riesgo nubiente, se llama TED Spread, anótenlo, búsquenlo en Google, la definición interesante, que es una medida del riesgo en el mercado financiero bancario internacional, una medida que no voy a entrar en detalle. Y acá a la derecha son basis points. Pero acá lo más importante es que cuando pega ese salto enorme, sin precedentes, porque antes eso estaba pegado a cero, mirando para atrás. Eso empieza a hacerse positivo cuando empieza la crisis, pero ese salto no se había visto, porque se paralizó el mercado interbancario. Es un espanto. Sin el interbancario se acaban los bancos.
No hay un banco en el mundo, por más grande que sea. Es decir, se paraliza el comercio. Por eso le digo, hay que poner comercio y la cosa financiera en alguna parte del curso, tiene que estar eso. Se paraliza, se acabó la ventaja comparativa, todo eso, chao. Es como una barrera que se pone. Salta, pero fíjese que rápido baja. Estos son meses, o trimestres, lo que sea. De todas maneras, baja inmediatamente ese riesgo, mientras que para los emergentes, ¿se acuerdan? Un riesgo equivalente llevó 4 años. Es decir, se meten los bancos y hace una diferencia fundamental. Y otra sorpresa, de golpe los emergentes les va muy bien. Aquí tienen el ENVI, ¿cuál es el ENVI? Creo que es el de arriba. De todas maneras, cualquiera de los dos que tomen, en la línea punteada ahí, la última, es la crisis de Lehman. Los emergentes ni se habían enterado que algo pasaba hasta entonces, y cuando pasa, entonces claro, el riesgo país sube fuertemente, pero al poco tiempo ya estaba abajo, ya estaba donde estaba. Entonces es un año y medio a lo sumo que el riesgo país, o menos, en un año ya se recupera. Es decir, la presencia del prestamista de última instancia hace que sea posible una recuperación de los emergentes y que desde entonces han venido creciendo, ¿no? Entonces es otra cosa que lo lleva a uno a pensar, ¿tengo un prestamista de última instancia? ¿Es el fondo así? No, el fondo es muy chiquito. A mí a veces me gusta decir, el fondo no tiene fondos para estos episodios, trata de hacerlo mejor, pero no tiene fondos. Ahora pudo ayudar a la Argentina bastante bien, pero si esto se generaliza en América Latina, no tiene para eso. Va a ser muy difícil. Lo puede generar siempre, claro. Pero acá los bancos centrales no tuvieron que pedir permiso a nadie. Salieron y pusieron la plata. Chao. No tenemos un prestamista de última instancia y va a ser muy difícil tenerlo. Porque el prestamista lo tenemos a nivel nacional. Pero ¿qué hace el Banco Central? Yo te doy todo lo que quieras. Ahora, si yo pienso que estás quebrado, te cierro el banco. Chao. Y agarro todo lo del banco, lo vendo, lo distribuyo, lo que sea. Así funciona. Ahora, si uno de los que piden prestado resulta ser un país, entonces queda un prestamista de última instancia, para que funcione de la misma manera, la Argentina no puede pagar ahora, fenómeno, cierro la Argentina. Empieza a vender la Patagonia, y seguro que estamos solventes somos. Desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, como obviamente eso no tiene sentido, es muy difícil tener un prestamista de última instancia. Entonces, estamos medio en esa cuerda floja. Es una imperfección que no la tenemos a nivel mundial, excepto que empiece a haber alguna unión. Pero fíjense Europa, lo que tiene Europa es una monedita en común, nada más. El sistema bancario están tratando de coordinarlo, no lo han hecho todavía. Yo me tengo que ir, un problema. Entonces, ¿qué más puedo decirles? Voy a terminar con esto. Les voy a dejar más preguntas que, por supuesto, no tengo tiempo. El año que viene, me prometo. Creo que saber más, tener más respuestas. Liquidity not a fundamental, no es un fundamental. Entonces, esto se piensa como una de las cosas más líquidas del mundo. Ustedes pueden ir a cualquier parte del mundo y comer un sándwich. Pero ¿por qué vale lo que vale? Keynes está muy preocupado por eso. Pero no lo desarrolla mucho en la teoría general y lamentablemente murió muy rápido como para elaborarlo, pero él estaba
era uno de los temas que le preocupaba. ¿Por qué le preocupaba? Y acá Frank Hahn tiene un paper donde hace un paper técnico, pero tiene una cosa fundamental que ha quedado ahí, que a veces yo lo llamo de Hahn's Problem. Y Hahn dice una cosa muy simple. Dice, entendeme, al empezar el billete de $10. Yo puedo comprar con el billete de $10 cosas porque la gente lo acepta. Eso lo enseñamos en la primera clase, ¿no? Pero si la gente no lo acepta, si pierde valor, entonces nadie lo quiere. Ahora es muy curioso. Es decir, piensen que el valor del dinero en términos de bienes es 1 dividido P, donde P es el nivel de precios, ¿no? Llamémosle eso Q. Entonces, cuanto menor es el Q, más barato es el dinero, ¿no es cierto? Y uno, anoche Juan Carlos de Pablo en la cena, como siempre le gusta la broma, dice, bueno, la curva de demanda va para abajo con respecto al precio, ¿no? No le gusta hacer esos juegos así. Bueno, uno esperaría tal vez que la demanda de dinero aumenta a medida, y pasa eso en las demandas de dinero que suponemos en los modelos, fíjese que aumenta cuando cae el valor del dinero, ¿no? Pero cuando el valor del dinero es 0, desaparece. Hay una discontinuidad. Si fuera un vaso de leche, seguramente cuanto más cerca de 0, más demanda por esa cosa. Si fuera 0, pero infinita, digamos, habría un exceso de demanda, con eso quiere decir, ¿no es cierto? Pero con el dinero, cuando toca el 0, hay una discontinuidad. Ustedes saben que las discontinuidades en General Equilibrium son en nono. Cuando uno las tiene ya no sabe ni si existe el equilibrio. Bueno, y una implicación de eso es que, como decía, lo ponía él, en todo modelo monetario existe un modelo de trueque adentro. Siempre un modelo de trueque de equilibrio. O sea, el modelo de Patinkin, siempre pensamos que era un modelo donde el dinero en equilibrio tenía valor. Y nadie se preocupó en pensar que podría haber otro equilibrio en el que el dinero no tuviera valor. Y si la gente piensa que no tiene valor, no hay manera de salirse de eso. Es un caso muy extremo. Me acuerdo que lo presentó por primera vez que yo estaba en la sala y que había discutiendo con él. Decía, sí, pero cualquier cosita que te pongo ahí, eso no existe, pero es mucho más general. Porque no es necesario que pierdas